Esta noche vamos a hablar de una introducción a la escritura, o sea, la Biblia. Todo el mundo tiene Biblia o no tienen Biblia todavía. O han tenido una Biblia que nunca la han leído y no saben lo que hay en la Biblia. Yo creo que somos muchos así los que empezamos o los que estábamos así, sobre todo en nuestra iglesia católica que hasta hace muy poco nos daban aliento para leer la Biblia nosotros mismos. Yo creo que después del Vaticano II fue cuando se abrió eso, pero yo no sé por qué dicen eso, porque hay un personaje que se llama San Jerónimo del siglo IV en nuestra iglesia, y San Jerónimo tradujo la Biblia al latín, y él decía que desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Y eso fue en el siglo IV después de Cristo. Y él tradujo la Biblia y por siglos no sabía, aunque por supuesto había mucha gente que no sabía leer, no sabía ni cómo leer nada, había que leer la Biblia, y la Biblia siempre, lo que oían de la Biblia eran en la misa, las tres partes de la misa, como ustedes saben: la primera lectura, la segunda lectura es los salmos y el evangelio, que es lo que dice el padre cuando lee. O sea, ese es el conocimiento que tenemos muchos católicos de la Biblia. No sabemos en realidad no sabemos leerla, o no entendemos las cosas que se dicen ahí, pero es tan rica la Sagrada Escritura que el que no la lee la Biblia se está perdiendo la eternidad, porque la Biblia es la salvación, la historia de nuestra salvación. En la historia del primer libro de la Biblia, Génesis, hasta el final, es un camino hacia Jesús, y desde el primer libro, Génesis 1. Entonces, ¿qué es lo que es la Biblia? Son dos partes de la Biblia. La primera parte es la que se llama el Antiguo Testamento, que es lo que los judíos leían en las sinagogas en esa época, y son 46 libros en el Antiguo Testamento. Esa es la Biblia católica, porque en la Biblia protestante no tienen 7 libros, y la razón es porque la Biblia que adoptamos los católicos, el Antiguo Testamento es unas escrituras que se adoptaron en la ciudad de Alejandría, en Egipto, de los rabinos que había ahí, un panel de rabinos, y ellos pensaron que eran 46 libros. Pero después los rabinos de Jerusalén dijeron que hay 7 libros ahí que no se debían poner en eso, porque no son inspirados. Eso es lo que dicen en la Palestina. Los protestantes adoptaron esa versión del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento son 27 libros, de los dos, de los católicos y los protestantes. Entonces, la Biblia, uno piensa que en esa época era un libro. No habían libros, eran rollos que se bajaban. Los rabinos, los maestros bajaban el rollo y empezaban a leer como hacía Jesús. Jesús lo hacía cuando predicaba en Capernaum, en la sinagoga. Él bajó el rollo, empezó a leer, y era así, eran rollos. Entonces, los libros vino mucho después. ¿Qué es lo que es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Es la inspirada e inerrante palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Inspirada por quién? Porque lo que escribieron la Biblia son humanos, pero
fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. O sea, que Dios es el autor de los libros de la Biblia. ¿Y qué quiere decir inerrante? Que no tiene error. O sea, mucha gente dice, bueno, pero aquí dice una cosa y allá dice otra, pero no, hay su método a todo eso. No hay error y no hay nada falso. La palabra de Dios es la revelación de Dios. ¿Qué es lo que es la revelación? La manifestación que Dios ha hecho a los hombres de sí mismo y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación eterna. ¿Qué es lo que dice Dios en la Biblia desde el primer día, del primer capítulo? Yo estoy aquí, tú eres el pueblo judío, tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios y yo voy a llevarte a la salvación. Esa salvación se culmina con la llegada de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero mientras tanto, mientras Jesús, porque la Biblia tiene tiene miles de años. Creo que empezó en 2000 años antes de Cristo, cuando empezaron. No se escribió la Biblia en esa época, sino se escribió mucho después, pero Moisés, la tradición oral que se decían unos a otros es lo que sobrevivía y por fin se escribió. Y eso es otra cosa bien importante, que en la Iglesia Católica tenemos, que yo creo que eso lo vamos a hablar después, no la tradición. En la Iglesia Católica tenemos lo que se llama la Sagrada Escritura y la tradición. ¿Qué quiere decir la tradición? La tradición es lo que Jesús le enseñó a los apóstoles y los apóstoles enseñaron a sus discípulos y así por los siglos de los siglos. No, cosas que no están en la Biblia posiblemente. Por ejemplo, los dogmas de la iglesia, la Trinidad, todas esas cosas. Esos son tradición de la Iglesia Católica, que son verdades, pues están basados en verdades bíblicas, pero también es parte de nuestra religión. O sea, tenemos la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. También, y la tradición apostólica también nos dice que la iglesia nos ayuda a interpretar y a entender las Sagradas Escrituras que tenemos como Biblia. Ok. Dios como dije, Dios está en esa. ¿Qué es lo que creemos los católicos acerca de la Biblia? Bueno, creemos que está inspirada, que es inerrante, que es como la Biblia. ¿Usted sabe lo que creemos los católicos? Es como cuando la veneramos como la palabra de Dios. Y es como más o menos, un poco menos, pero como veneramos la Eucaristía, cuando estamos en misa, tenemos la liturgia de la palabra y oímos a Jesús hablar de Jesús. Eso estamos venerando a la palabra de Dios, como veneramos a la Eucaristía. Eso lo creemos. Pero de todas maneras, la palabra, las escrituras es la ley suprema. Es tiene más poder que la tradición de los apóstoles. Si no está, si una tradición si una tradición, o si algún obispo inventa una cosa que no es bíblica, entonces eso no es tradición. La tradición tiene que tener sus raíces en las escrituras sagradas. ¿Cómo se escribió la Biblia? Fue una colección de mucha gente, muchas personas por miles de años. Entonces, en el Viejo Testamento tenemos que son 47 libros, ¿no? Entonces, pero hay ciertos libros que no están
que no están en el Antiguo Testamento de los protestantes. Pero hay muchas cosas importantes en esos libros que nosotros también pensamos que son, que son legítimos, que son inspirados por Dios. Por ejemplo, en Macabeos, 1 y 2 Macabeos hablan mucho de nuestras plegarias a nuestros difuntos. Cuando nosotros, los protestantes no creen eso. Cuando nosotros oramos a nuestras madres, a nuestras esposas que murieron, a nuestros padres, eso para que intercedan por nosotros con Dios. Eso está en Macabeos. También la idea del purgatorio está en Macabeos. Ustedes saben lo que es el purgatorio, los protestantes no creen en el purgatorio. El purgatorio es una vía que cuando tú mueres, si no estás limpio, tienes que pasar un tiempo en el purgatorio hasta que ya estás salvado, tú estás salvado, no vas al infierno, porque está el cielo, el purgatorio y el infierno. Entonces, si mueres con alguna carga, entonces te pasas un tiempo en el purgatorio hasta que estés limpio, entonces tú puedes estar delante del Señor ya con tu traje blanco a alabar al Señor 24 horas al día por 7 días a la semana. Estos libros los 7 libros esos son muy interesantes. Yo a veces uso eso porque en ese caso alguien pues son muy notarios, me piden que los case y le leo un par de lecturas de estos libros de los 7 libros que nosotros tenemos, que no lo tienen los protestantes. Okay, el Viejo Testamento. El Viejo Testamento se divide, tiene todo tipo de literatura. ¿Qué es lo que hay en los Viejos Testamentos? Primero está la ley. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento es la ley de Moisés. Por eso le dice el Pentateuco, los 5 libros, que son Génesis, Éxodos, Números, Deuteronomio y ¿cuál es el otro? Numbers. Y Levíticos. Entonces, cuando uno empieza una clase de Biblia, entonces te metes en el pantanal ese de la ley. A veces es bien difícil leerlo y quedarte con esa clase de Biblia si no estás inspirado. Porque son muchas de las leyes mosaicas, de las leyes de lo que decía, lo que hay que hacer, qué es lo que no se puede hacer. Y entonces Dios le decía a David, no te voy a dejar hacer el templo, pero esto es lo que hay que hacerlo así. Tienes que conseguir no sé cuántas varas de madera, del cedro de ébano, etcétera, y todo eso bien detallado. Todo es bien detallado en esas cosas. ¿Y por qué Dios dice, por qué tiene que ser tan bien detallado? Es que los humanos somos tan testarudos y tan arrogantes que a veces no oímos lo que nos está diciendo Dios. Y Dios quería que todo fuera perfecto. Y Dios quería que su templo, que Salomón hiciera su templo y estuviera perfecto. Y Salomón fue el que hizo el templo, no David, porque David tenía mucha carga en el pasado. Por eso es de que se enamoró de Bathsheba, la mujer de un soldado de él, y mandó a Uriah a que lo mataran. Me mandó a ponerlo ahí en el frente del ejército y lo mataron. Y él se quedó con Bathsheba. Eso fue un pecado mortal. Entonces, el primer hijo de ellos murió, de Bathsheba y él, pero entonces nació Salomón, y entonces Salomón fue el que tuvo la tarea de hacer el templo. Pero Dios siempre estuvo enamorado de David, porque el corazón de David era muy puro también, y hacía muchas cosas. Hacía cosas terribles, pero también era un hombre de corazón puro. Entonces esa es la ley. Entonces la ley mosaica, los 10 mandamientos, todo eso está en esa parte de la Biblia. Cuando el pueblo de Israel se va de Egipto
hacia la tierra prometida. Esos viajes, esos 40 años, están todos ahí en los primeros 5 libros. Entonces hay la otra parte del Antiguo Testamento es de historia. Y hay muchos libros de historia en el Viejo Testamento, crónicas, reyes. Hay como 15 o 20 libros de historia en el cual te cuentan históricamente del pueblo israelita. ¿Quién es el rey? Cuándo se separaron los reinos, cuándo fueron invadidos, cuándo se los llevaron para Babilonia y vinieron y secuestraron a todos los judíos, se los llevaron. Entonces tuvieron muchos años que no estaban ahí, entonces volvieron otra vez. Todo eso estaba contado en los libros de historia del Antiguo Testamento. Y también hay una cosa que se cuenta mucho ahí. Tú dices, bueno, si la Biblia, si es la palabra de Dios, todo tiene que ser perfecto. Pero no todos son perfectos, porque te encuentras en el pueblo judío, en la historia del pueblo judío, los judíos se descarriaban. Empezaban a venerar otros dioses, entonces se tenían no sé cuántas mujeres, se casaban con gente que no tenían que casarse y se descarriaban y no querían, se descarriaban, y por eso había justicia divina, se lo llevaron los babilonios, los desterraron, etc. Pero siempre, cuando regresaban, Dios decía, pero ¿tú sabes qué? Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Y si hacen esto y esto y esto, los salvaré y estarán conmigo toda la vida. Esa es la historia del pueblo judío, que es la historia nuestra también, creo yo. Porque a nosotros no nos descarriamos, nos vamos del camino y sufrimos por irnos del camino, porque a mí me ha pasado. Yo he hecho muchas decisiones en mi vida que yo sé que están fuera del camino, pero y sufro por eso. Pero entonces yo siempre me acuerdo, pero yo no, ¿tú sabes qué? El camino está ahí. Y vuelvo al camino otra vez. Como hacían en el pueblo israelita, en los pueblos judíos. O sea, nosotros somos igualitos que el pueblo de Israel. Encontramos a Dios, lo alabamos, entonces nos ponemos fat, dumb and happy, ¿ok? Y nos olvidamos de Dios y entonces cuando nos pasa algo que nos descarriamos, volvemos otra vez a Dios y Dios siempre está esperándonos ahí. Porque Dios es el Dios de oportunidades. Si tú le dices a Dios, vete para la porra, entonces Dios no, bueno, ¿qué? Pero Dios no se va. Dios siempre te está buscando. Jesús te está buscando, siempre. Entonces, cuando Él te recoge otra vez. Por eso está el pasaje ese de Revelación, que a mí me gusta mucho. Estoy a la puerta y toco. Y si el que está del otro lado abre la puerta, yo cenaré con él esta noche. Porque siempre está ahí. Dios es el Dios de oportunidades. Tú te arrepientes y Él te da otra más esperanza. Entonces hay otros libros que se llama de sabiduría, wisdom. ¿Cuáles son esos libros? Esos son los libros de los salmos, que son poesía, son plegarias a Dios, y muchas fueron hechas por David. Y también hay muchos salmos que son una descarga a Dios, que se ponen bravos con Dios. ¿Y por qué tú me has abandonado? ¿Dónde estás? Eso también está en los salmos. Entonces están Lamentaciones, otra cosa, Cantar de Cantares de Salomón, un poema de amor de una pareja. Entonces están todos esos libros. Entonces también están los libros proféticos. Dios ha escogido a través de la historia personas. Tú haces mi profeta. Por ejemplo, a Moisés lo escogió. Y Moisés le dijo, no, yo no quiero hacer nada de esto, yo no sé hablar. Yo tartamudeo. No te preocupes. Ahí está tu hermano Aarón que va a hablar por ti.
y él va a decir todo lo que a todos el pueblo de Israel lo que hay que hacer. Entonces también hay otros, a Isaías tampoco quería hacer nada, pues porque eran personas humildes, eran personas, eran pastores, algunos de ellos eran, entonces, pero Dios los escogió. ¿Qué quiere ser profeta? Profeta es, Dios mandaba hombres en esa época para advertirle al pueblo judío, al pueblo, de lo que puede pasar si no siguen el camino de Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y pasaron muchas cosas también, se dividió, porque el pueblo, la nación de Israel en esa época, cuando Salomón y David era una, las 12 tribus estaban unidas. Pero después de eso vino como unas guerras civiles entre ellos, y se fajaban entre los, y se separaron. Entonces estaban 10 tribus por un lado, que era el reino de Israel, y 2 tribus por el otro lado, que era el reino de Judea, en donde estaba Jerusalén. Y entonces siempre estaban en pique. Había muchos reyes malísimos. La mayoría de los reyes judíos del reino de Israel, de las 10 tribus que se separaron, no eran buenos, fueron malos porque separaron al pueblo de Israel de Dios y eran corruptos. Y en el reino de Judea había muchos que fueron muy buenos, pero había algunos que eran malos y estaban en Jerusalén. Ok. El profeta, ¿qué es lo que era el profeta? El profeta decía, bueno, tienen que, esto es lo que, si siguen así, como están, esto es lo que va a pasar, va a pasar. Y cosas así. Entonces, ¿quiénes son los profetas? Los profetas son Ezequiel, Daniel, hay profetas mayores y profetas menores. Y son una pila de libros, hay como 4 o 5 profetas mayores que están dando consejos al pueblo judío. Está también el Jonah. Usted no sabe, hay un libro que se llama, que son 2 o 3 páginas nada más, en la cual Jonah es un profeta, y Jonah le dice Dios, tienes que ir a Nínive a predicar el evangelio ahí y tratar de salvar a esa gente. Y Jonah no quería. Jonah no quería porque en Nínive había mucha gente pecadora, y yo decía, no voy a ir a ningún. Entonces no le dijo a Dios que no iba a ir, sino se fue y no obedeció a Dios. Y estuvo en un barco, y el barco se zozobró y se lo comió la ballena. ¿Se acuerda de la ballena que estaba Jonah dentro de la ballena? Y salió, después salió, Dios lo perdonó, salió, entonces fue a Nínive y convirtió al pueblo de Nínive. Pero al principio él no quería hacerlo, porque son tareas muy difíciles para los profetas. Los profetas los perseguían, los linchaban, los mataban. A Elijah estuvo corriendo, uno de los profetas mayores del Viejo Testamento, estuvo corriendo mucho tiempo, porque la Jezebel y el marido ella le decía, no, hay que matar a Elijah, porque no está haciendo daño. Y eran israelitas como ellos, entonces ellos estaban venerando a dioses que no era el Dios de Israel. Ok. ¿Qué es lo que hay también en el Viejo Testamento que es importante? Es lo que se llama la tipología. ¿Qué es lo que es la tipología? Bueno, la tipología es, en el Viejo Testamento hay ciertas eventos, ocasiones, en la cual es lo que se llama tipología, que es a type of, un tipo de, que después se convierten en la historia de Jesús, por ejemplo, o en la historia del Nuevo Testamento. La tipología, una tipología muy que todo el mundo, que es cuando Abraham, Dios le dice, le tienes que llevar a tu hijo Isaac al monte y tienes que sacrificar a tu hijo. Entonces llegan al monte y por fin y Abraham lo iba a hacer, porque era obediente, iba a sacrificar a su hijo porque Dios se lo pedía. Entonces cuando llegó el momento, llegó el ángel y dijo, no lo sacrifiques.
Entonces le puso una oveja. Bueno, dice que Isaac es un tipo de Jesucristo por el sacrificio que Jesucristo hizo después, el Hijo de Dios. Ese es lo que es un tipo de lo que era Jesucristo. También otra tipología que es cuando Noé llega la inundación esa y se acaba todo el mundo. O sea, muere todo el mundo, mueren todos los hombres, pero se salvan la familia de Noé. Eso es una tipología del bautizo nuestro, porque se salvan por el agua y en el bautismo nosotros nos salvamos por el agua. También cruzando el mar, los israelitas cruzando el mar Rojo, que van por el mar, es otra tipología del bautizo. Y hay muchas así, hay una persona en el Viejo Testamento que se llama Melquisedec, que no es hebreo, pero es un sacerdote. Y dicen los que saben, los que han estudiado mucho eso, que es una tipología de Jesús también. Eso es muy importante. Y eso, ¿sabes lo que quiere decir eso? Es que la Biblia es la historia de la salvación del pueblo judío, que culmina en el Nuevo Testamento con la salvación que nos trae Jesús, el Hijo de Dios. Es una continuación. Por eso uno no entiende, dicen los sabios que el Nuevo Testamento no se entiende si no entiendes el Antiguo Testamento. Si tú entiendes el Antiguo Testamento, y entonces puedes entender el Nuevo Testamento, porque hay varios sentidos como en la Biblia. El sentido literal, lo que dice literalmente la palabra. Entonces, también estoy leyendo del catecismo, que es el sentido de la escritura. El sentido literal es el sentido significado por las palabras de la escritura y descubierto por exégesis. ¿Qué quiere decir exégesis? Es la interpretación de la Biblia, que sigue las reglas de la justa interpretación. Entonces, el segundo sentido es el espiritual. Gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Entonces hay el sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significado en Cristo. Por ejemplo, las parábolas. Ustedes saben las parábolas que Cristo enseñaba con parábolas. Y entonces entonces son cosas alegóricas, que quiere decir, bueno, yo estoy hablando de una cosa aquí, pero significa algo más profundo de lo que estoy hablando. Puedo estar hablando de la siembra, puedo estar, a él le gustaba mucho hablar de la siembra, del sembrador, pero significaban una cosa más profunda que solamente eso que tú estás leyendo. Porque mucha gente, si tú te pones a pensar, la religión nuestra es una religión de que si te quedas, como dice un padre amigo mío, que si te quedas en la superficie del lago o del mar y no te tiras, no vas a aprovechar todo lo que es la iglesia y nuestra enseñanza. Tienes que tirarte y tienes que zambullirte y tienes que hablar y tienes que más allá de lo que dice la palabra, lo que tú lees, más allá tienes que entenderla espiritualmente. También está el sentido moral. Hay muchas lecciones morales en toda el sermón de la montaña de Jesucristo. El sentido entonces, en el
Nuevo Testamento, ¿cómo está dividido? Están divididos los 4 evangelios primero, que son la principal lectura, las cartas de los apóstoles, y hay también el Apocalipsis y otras y son que vinieron después. Pero lo primero que se escribió no fueron los evangelios. Las primeras cosas que se escribieron las escribió Pablo, a las cartas a las iglesias que él fundó. Entonces, a que fue antes del año 70, 80. En el año 80, creen que fue cuando que Marcos escribió su evangelio, y después otros más, que después vino Mateo, Lucas y Juan. Entonces, en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento están los evangelios. Está Mateo, Lucas y Marcos, que son más o menos la historia de Jesús. Se llaman los evangelios sinópticos, que más o menos casi siempre, casi todos dicen la misma cosa, pero hay variaciones. Entonces está el evangelio de Juan, que es más espiritual, que fue Juan, acuérdense que fue al que él le encargó la madre cuando estaba siendo crucificado. Entonces Juan se llevó a María para vivir con él. Entonces Juan fue el único de los apóstoles que no fue ejecutado. Todos los demás le cortaron la cabeza, los crucificaron, pero Juan no. Juan llegó a ser una persona mayor, por ahí por Turquía, por donde está Turquía en estos momentos. Entonces están las cartas de los apóstoles. Pablo escribe varias cartas a los apóstoles, las cartas de los apóstoles. Pablo escribe a las iglesias que él fundó. Por ejemplo, tiene una epístola a los Efesos, tiene una epístola a los Filipenses, tiene una epístola a los romanos, a los corintios. Él se pasaba y dio muchos viajes, Pablo. Pablo en realidad fue el que se centró y fue el origen de lo que tenemos hoy en la iglesia. Porque la teología que enseña Pablo es la que se heredó. Y él habla mucho, le escribe a los Efesios, le escribe a los romanos, a los corintios, a los filipenses. Son cartas que si tú las lees, tú te enamoras de Pablo. Yo me he enamorado de Pablo, la verdad. Y siempre lo fui. Una de las lecturas más impactantes para mí fue en Filipias 4, 14, que yo la he leído a ustedes anteriormente. Entonces también Pedro también escribe, Juan escribe otras cartas. Entonces está el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, que son cosas que Juan escribe, y son cosas también que son muy reales, pero son fantasías, pero es cristiano. Ahí donde está la Virgen María coronada en el cielo, y entonces es como en el Antiguo Testamento también hay libros apocalípticos. El otro día que el Apocalipsis quiere decir revelación. Por eso el libro ese se le llama revelación. Quitar el velo. Quitar el velo. Entonces, ¿tú ves? Quitar el velo. Eso es lo que dice el obispo Robert Barron. Que yo se lo recomiendo mucho a ustedes para que vean ese hombre. Bueno, entonces, ¿qué más podemos hablar de por ahora? Me estoy quedando sin boya. Espera. ¿Cómo se determinó el canon? ¿Qué quiere decir el canon? El canon quiere decir la regla.
o cómo se determinó cuáles libros se escogían para formar parte de la Biblia. Bueno, en el Antiguo Testamento no había ningún problema, porque ya todos estaban ahí por el problema de que el pueblo judío ya tenía su canon, ya lo habían escogido ellos. Y después de que muere Jesús y resucita, se adoptaron, porque todos los apóstoles y Jesús hablaban de las escrituras. Y para ellos las escrituras era el Antiguo Testamento. Jonás, los Salmos, Moisés, todas esas cosas. Y esas eran las escrituras. Entonces se adoptaron esas escrituras como parte del canon, el Antiguo Testamento. Y del Nuevo Testamento se escogieron por sínodos de la iglesia que se sentaban los obispos, etcétera, a principios en los años 300, 400, y escogieron lo que inspirados por el Espíritu Santo, esos obispos escogieron estas escrituras que tenemos nosotros, que son inspiradas. Ellos determinaron que eran inspiradas por el Espíritu Santo e inerrantes, porque hay muchos libros que fueron descartados. Hay muchos libros que el Evangelio según Santo Tomás, hay muchos de ellos, pero no encontraban la línea del Espíritu Santo en esos libros, los obispos. Entonces se escogieron estos 27 libros y eso es lo que forma parte de lo que se llama el canon. El canon, que quiere decir, en inglés quiere decir measuring rod, pero es una palabra griega. Necesitamos entender el Antiguo Testamento antes de que podamos entender el Nuevo. Y otra cosa que también yo estaba pensando en, ¿y por qué es eso? Bueno, tú vas al Evangelio de Mateo, y que esas son las cosas que primero te encuentras. La genealogía de Jesucristo. Entonces, en la genealogía de Jesucristo en Mateo va hasta Abraham. O sea, la línea de Jesucristo viene desde Abraham hasta Jesús. Y hay mucha gente ahí en el Antiguo Testamento que son pecadores, que no son judíos, algunos de ellos. Hay hasta 2 o 3 prostitutas en la línea esa. Y para decirle a la gente que Jesús vino de una línea antigua, de una línea que viene desde hace muy, y por eso es imprescindible entender el Antiguo Testamento para saber quién es Jesús. Yo creo que se me acabó la gasolina. Se acabó el tema. Esa es la introducción. ¿Y qué es lo que? Por supuesto, yo no sé si ustedes tienen Biblia, pero diré que yo tengo una Biblia, que es la que más me gusta a mí, que se llama la Biblia de Jerusalén, latinoamericana, en letra grande, por supuesto, porque si no, no. Entonces, es tremenda Biblia. Me encanta la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Yo la recomiendo mucho. Y hay que tener una Biblia. Y hay que, si es posible, estudiar la Biblia. Pero no solo. Yo creo que es imposible estudiar la Biblia si no sabes solamente tú. Tú tienes que buscar una comunidad católica donde estés, donde haya gente que sabe, gente que te pueda explicar, gente que pueda decirte lo de la Biblia. Y porque si no, si lo haces tú solo, a no ser que seas un santo, te vas a aburrir, te vas a confundir y lo vas a dejar. Porque todo el mundo dice, no, voy a empezar a leer la Biblia, una resolución del año nuevo, voy a empezar a leer la Biblia. Okay. Entonces empieza a leer la Biblia. Génesis. Ok, bueno, es interesante. Éxodo, muy interesante. Entonces llegas a Levíticos y a Números. Entonces, wow, esto es un bofe, porque todo es acerca de
de cosas mundanas, de cosas que Dios te sigue repitiendo, y quiénes están en las tribus estas, quiénes están en aquellas tribus, y quiénes no pueden. Entonces, si no tienes alguien o una disciplina con alguien en una comunidad, vas a dejarlo al estudio de la Biblia. Pues te aburre. A mí me pasó muchas veces, pero eso es lo que... Y en la Biblia, acuérdense que la Biblia es la autoridad máxima de la iglesia. Si no está si las enseñanzas de algún obispo, de alguien, no vienen de la tradición, no vienen de principios bíblicos, eso no es tradición y no es católico. Pero la tradición basada en los principios bíblicos es también parte de la enseñanza católica. Ya. Yeah. Very good, Eddie. Muy bien, muy bien. Óyeme, te agradezco en el alma que me hayas ayudado hoy, y quiero que todo el mundo sepa, tengo la garganta encendida y tengo varias charlas esta semana, y después este fin de semana también tengo otras citas, y he tratado de guardar la voz para no quedarme ronco por completo. Manny, te agradezco en el alma esta noche la introducción a la Biblia que nos has compartido con nosotros. Les pido a todos para la próxima cita, Dios mediante, yo tendré voz, y me gustaría, ya que va a ser la última clase ante el Día de Acción de Gracias, me gustaría que ustedes, si pudieran conseguir una Biblia y tenerla a mano para cuando hagamos... Perfecto, gracias. Para que cuando la clase, yo les voy a vamos a tener varios ejercicios para aprender a manipular, para poder manejar la Biblia, y que no sea algo, un libro que muchas veces corremos de él en vez de correr hacia él. Y yo quiero que sea para ustedes un libro de sabiduría donde se pueda encontrar en esos momentos difíciles, puedas encontrar la palabra de Dios que te dé apoyo, pero tenemos que saber dónde voy a buscar, cómo buscarlo, cómo saber, cómo manejarlo. Pues yo les pido que el próximo martes tengan la Biblia a mano, y vamos a correr varios ejercicios con la instrucción que nos dio Manny hoy, para que ustedes tengan más una manera de poder amar este libro, porque este libro es, como decimos en inglés, un love story, es el libro del amor de Dios por el hombre, el amor de Dios por Israel, y el Israel somos nosotros hoy. Tenemos que estar claro, hay una... y Manny empezó por el Antiguo Testamento porque por ahí empieza la Biblia, pero San Agustín decía que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento encuentras el Nuevo Testamento que es revelado cuando pasas al Nuevo Testamento. Es una conexión una con el otro, y por eso es inspirado por el Espíritu Santo, porque vemos aquello que es proclamado que va a suceder, y lo vemos en el Nuevo Testamento como algo factual, algo que sucede y fue expresado de que iba a suceder. Es importante poder conectar el Antiguo con el Nuevo Testamento, y poder ver de que este Dios a quien nosotros estamos tratando de conocer, a quien nosotros hoy nos encontramos tal vez confundidos en el sentido de que tanto me han hablado de este Dios, y es el único Dios que en la historia de la historia del hombre que se ha anunciado, ha llegado, ha prometido, y ya oímos este domingo, ¿no?, que vendrá otra vez. Por lo tanto, el único Dios que a través de los siglos y los años que se ha anunciado ha sido el Dios a quien nosotros
aclamamos y le damos toda la gloria hoy por hoy, ¿no? A nuestro Dios. Así que les pido de que por favor tengan una Biblia a mano porque le va a ser mucho más fácil y de esa manera si nos perdemos pues podemos encontrar el lugar de nuevo y podemos tener paciencia y si hay alguna pregunta pues la podemos hacer y poder compartir el martes que viene para que ustedes puedan para poder apreciar más a este gran libro, ¿no? Este libro que está escrito en sangre. Y Manny, de nuevo te doy las gracias. Y acuérdense, el libro, la Biblia, el nombre Biblia no lo encuentran dentro de la Biblia. Solamente lo encontramos a la parte de afuera, está escrito y dice Biblia. Biblia es una palabra griega que significa libros, ¿no? Por lo tanto, estos todos son diferentes libros de diferentes autores que se han puesto juntos todos. La Iglesia Católica pone todos estos libros, como dijo Manny, que reconoce inspirado por el Espíritu Santo. Desde el IV siglo, ya la Iglesia tiene la Biblia que tenemos nosotros hoy. Después, a través de los años, llega el movimiento protestante alrededor del 1500 y empiezan a ellos a sacar los libros que están en el séptimo, los 7 libros que en el Antiguo Testamento que ellos sacan, porque siguen la ley de los judíos en Jerusalén y no los judíos de Alexandria. Por lo tanto, aquellos judíos en Jerusalén no aceptan aquellos 7 libros porque fueron escritos en griego, no fueron escritos en hebreo. Ellos no consideraban de que aquello que no fue escrito en hebreo pudiera ser incluido. Por lo tanto, esos no fueron libros escritos para el pueblo de Israel. Lo que no se dieron cuenta, porque en estos 7 libros fueron escritos en los tiempos del exilio de los hebreos. Por lo tanto, ellos fuera de Israel empezaron a perder su cultura y a aceptar la cultura griega. Y empiezan ellos a escribir en griego. Lo que nos dimos cuenta años más tarde, en Qumran, un niño tirando piedra en una cueva, dice que cogió una piedra, la tiró a la cueva y de pronto se oye un ruido como que algo se rompió adentro de la cueva. Y cuando entra a ver qué fue lo que se había roto adentro de la cueva, encontraron que habían, como decía Manny, en aquellos tiempos no eran libros como nosotros tenemos hoy por hoy, que lo podemos poner en un estante, eran rollos y había una vasija que él fue la que él rompió, que estaba llena de estos libros escritos en hebreo, que esto le dio a entender al mundo de que estos libros habían sido escritos en hebreo, por lo tanto habían sido traducidos al griego, ya existían y hubieran sido parte de los libros que en el Torá hubieran estado, pero porque en aquel tiempo cuando ellos decidieron no aceptar aquellos 7 libros, ya ellos habían cerrado sus libros canónicos, al igual que nosotros lo hemos hecho también. Ellos se quedaron con los 7 libros fuera. Los protestantes han empezado a incluir a los libros en su Biblia también. En ese cambio estamos todos nosotros. Lo importante es de que nosotros tenemos estos libros, nosotros no añadimos libros. La iglesia protestante sacó los libros porque siguió la ley de los judíos en Jerusalén y no siguió la que nosotros seguimos, que era la de los judíos en Alexandria. ¿Ok? Un poquito más de historia para confundirlos a ustedes, pero es importante que ustedes entiendan el porqué y que no todas las Biblias son igual, ¿no? La de nosotros es más gordita que la de otras, pero vaya, ahí no importa, ¿no? Lo importante es si tengamos una Biblia católica. Y ustedes van a ver la diferencia cuando nos vayamos a reunir el martes que viene, cuando vayamos a ver cómo puedo identificar una yo
católica y cómo se identifica una protestante, y vamos a verla, vamos a poder saber esta no lo es o esta lo es. Algo que yo vine a aprender muchos años más tarde. Yo no sabía que había una diferencia entre una y la otra, pero ya me da a entender y yo sé cuál es la que tengo que seguir, cuál es la que tengo que entender, cuál es la que debo de comprar. Como decía Manny, la mejor, a nosotros en el seminario nos decían, la mejor Biblia es la que te lee mejor a ti. Lo importante es de ir a una biblioteca donde vendan artículos religiosos católicos, y ahí van a tener 2 o 3 diferentes versiones de Biblia, y escoge un versículo y léelo en esta, lo lees en este y lo lees en este, y cualquiera que te lee mejor a ti, la traducción que te lea mejor a ti, esa es la que debes de tener tú para que tú puedas crecer con ella. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta antes de cerrar hoy, caballero? No. Gracias por su paciencia, y ya verán que todo lo que Manny le dijo y le explicó hoy, el martes que viene, ustedes van a decir, mira, ¿verdad que sí? Que lo vi la semana pasada, porque todo tiene su propósito, y uno lo entiende mejor cuando lo puedes tocar, cuando lo puedes saborear, y de esa manera lo vamos a aprender mejor. ¿Ok? Bueno, que el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre